Las comparecencias y tenemos con nosotros a don Luis Gonzalo Segura de Oro Pulido, y al que damos la bienvenida. Ha repartido, ya lo tienen todos ustedes, un escrito con propuestas por escrito y tiene ya la palabra. La tecla verde, ¿no? Está bien. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por... Buenas noches, pues esto ya poco dentro de nada va a ser de madrugada, pero bueno. Muchísimas gracias a todos por la paciencia. Me imagino que llevan muchas horas. Intentaré ser breve. Les hemos pasado un documento que, bueno, todos podrán leer con calma. Voy a intentar no adentrarme mucho en el documento porque esto ya puede ser muy farragoso. Entonces, al final, los 20 minutos que me han pedido de intervención, bueno, pues terminarían siendo demasiado extensos. Entonces voy a tocar los aspectos más importantes de por qué consideramos, o la Plataforma por la Honestidad, que la forman varios denunciantes de corrupción, porque consideramos que se deben de incluir estas enmiendas. En primer lugar, bueno, paso a presentarme. Soy Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra, que denuncie diversos casos de corrupción, y formo parte de la Plataforma por la Honestidad junto a Ana Garrido, Roberto Macías, Azara Peralta. Somos todos denunciantes que hemos ejercido la denuncia en diversos casos de corrupción en ámbitos muy diferentes, desde corrupción en ayuntamientos con el Partido Popular, en el caso de Roberto Macías, corrupción en sindicatos, en mi caso en el Ejército, en fin, ha sido muy variado. Lo que quería hacerles llegar, sobre todo, es la situación en la que vivimos los denunciantes de corrupción, que es realmente lamentable, y todos creemos, hemos llegado al convencimiento de que materializamos de alguna forma el fallo del sistema. Es decir, nosotros no tendríamos que estar aquí, nosotros no tendríamos que haber denunciado nada, y después de haber hecho la denuncia no tendríamos que haber sufrido ningún tipo de represalias por haber ejercido nuestra denuncia. Entonces, sobre todo voy a describir un poco el patrón común del denunciante de corrupción. Para empezar, los denunciantes de corrupción, en líneas generales, solemos ser personas ya con una edad, no sé si avanzada, pero sí una edad media. Es decir, normalmente con 20 años, 25 años, yo creo que seguramente no se tiene la suficiente madurez como para realizar una denuncia. En mi caso yo tengo 40, soy el Benjamín del grupo, pero bueno, entiendo que se tiene que tener una cierta madurez para realizar las denuncias. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay muchos potenciales denunciantes que no realizan esta función, entre otras cosas porque en la mayoría de los casos tienen cargas familiares. Esa es la segunda característica de muchos denunciantes de corrupción, que no tenemos cargas familiares. Yo creo que esto, o no las teníamos por lo menos cuando empezaron los procesos. Esto ya empieza a dar una idea de lo complejo que es denunciar para una persona pues, que tiene 35, 40, 45 años y tiene 2 hijos, o tiene una hipoteca, o tiene una serie de cargas. Ejercer la denuncia no es fácil. Una vez que esta denuncia se ha ejercido, todos hemos seguido un mismo patrón. El primer elemento común es que todos perdemos nuestro puesto de trabajo. Y es algo que evidentemente no debería de pasar. En una sociedad como la nuestra es quizá una de las agresiones más graves que puede sufrir un ciudadano. Es perder su puesto de trabajo, perder el elemento con el cual uno se sostiene, ¿no? A partir de ahí, casi todos sufrimos procesos judiciales. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo he sido expulsado de las Fuerzas Armadas porque parece ser que mis palabras resultaban ofensivas a la cúpula militar. Por hacer un inciso, y no voy a hablar del Ejército, en el Ejército a día de hoy, para que lo sepan todos ustedes, yo creo que merecería como mínimo que se abriese una comisión, hay más de 100 oficiales o suboficiales condenados por delitos. Tenemos el honor, el privilegio de contar en las Fuerzas Armadas con un capitán que agredió sexualmente a 28 reclutas y fue condenado por ello y sigue ejerciendo como capitán. Por poner otro ejemplo, en la unidad en la que yo serví, el anterior en mi puesto era un teniente que robó 95 portátiles y los vendió por eBay. Hoy sigue siendo militar. Y el que me ha sucedido es el teniente coronel Lezcano Mújica, que yo creo que es bastante conocido porque fue el que agredió sexualmente a Zaida.
Bien, estos son simples ejemplos. Estamos hablando de más de 100 oficiales o suboficiales documentados que han sido condenados por diferentes delitos y que siguen ejerciendo como militares. Esto es algo gravísimo. Bien, cuando alguien se cansa y decide que esto no debería de ser así, lo denuncia. Bien, pues lo que resulta es que mis manifestaciones afectan a la disciplina y además ofenden a la superioridad, ¿no? Resulta muy curioso. Este es un ejemplo personal, pero al final es lo que hemos vivido todos. En el caso de Roberto Macías o de Ana Garrido han vivido procesos por revelación de secretos. Bien, con esto quiero decir que todos los denunciantes de corrupción perdemos nuestro puesto de trabajo, todos los denunciantes de corrupción sufrimos un proceso o procesos jurídicos en los cuales pasamos de ser los que denunciamos a ser los denunciados de alguna forma y, además, en este caso, en la plataforma, ninguno hemos sufrido una denuncia, valga la redundancia, por denuncia falsa. Es decir, nadie jamás ha conseguido demostrar que lo que denunciamos es falso. Esto es algo también que yo creo que nos da otra perspectiva de lo que está sucediendo. El siguiente paso normalmente es difamarnos o calumniarnos en los medios de comunicación afines. En mi caso, y cualquiera puede entrar y verlo, Luis Gonzalo Segura, en Google, comprobarán que la primera publicación que van a encontrar es que he sido investigado por acoso sexual. Bien, esto es falso, yo lo denuncié en el año 2014, estamos en el 2017. Afortunadamente, he conseguido que les impongan una fianza de 250.000 euros al medio, en este caso el Confidencial, y que se les impute un delito tanto al periodista como al medio de comunicación. Pero han pasado 3 años. Mi abogado, que es el que va a entrar a continuación, por casualidades de la vida, resulta que me dice que no va a haber juicio hasta el año que viene. Eso será en el 2018. Y yo, mientras tanto, cada persona que googlea Luis Gonzalo Segura se encuentra que yo he sido investigado por acoso sexual. Bien, esto es tremendo, tremendo, porque esto se lo tienes que explicar después a tus padres, se lo tienes que explicar a tu familia, que es absolutamente falso y es algo que hace mucho daño. Vuelvo a decir que no es un caso particular, estoy relatando un poco la experiencia que vivimos todos. Después, por si esto fuese poco, todos somos denunciantes que hemos denunciado elementos de corrupción que no nos afectaban directamente. Quiero decir, por ejemplo, en el caso de Zaida, que hizo una denuncia muy respetable, era algo que le afectó directamente. Nosotros somos personas que hemos denunciado situaciones que no nos afectaban. Es decir, me afecta como ciudadano que me hagan jefe de un sistema de telecomunicaciones por el que pagamos más de 1 millón de euros y no existe. Claro, pero no me afecta directamente. Es decir, yo podría haber seguido mi trabajo sin ningún problema. Bien, con esto quiero decir que es muy injusto que después nos veamos encima endeudados por llevar estos procedimientos jurídicos. Porque, claro, a los abogados hay que pagarlos, los procuradores hay que pagarlos. Cuando yo he tenido que denunciar, por ejemplo, este caso del Confidencial, tengo que pagar por estos abogados. Entonces, al final resulta que he perdido mi medio con el cual podía sobrevivir y encima estoy endeudado porque tengo deudas con abogados. Bien, con este procedimiento, al final, todas las enmiendas que nosotros hemos pasado, lo que pretenden es solucionar estos problemas. Por suerte, en mi caso, pues yo creo que no estoy... ya entré trastornado mentalmente, entonces, bueno, todo este proceso no ha conseguido trastornarme por lo menos más de lo que ya estaba. Entonces no necesito ayuda psicológica. Pero evidentemente hay muchas personas que necesitan ayuda psicológica. Les voy a intentar transmitir un caso, que esto es... el primer libro que yo edité en 2014 se editó en el mes de abril y tardaron 1 mes y medio, la cúpula militar a veces se lo toma con calma, pues no sabían muy bien qué hacer conmigo, ¿no? En ese 1 mes y medio, yo la última imagen que tengo del cuartel, un cuartel de entre 200 y 400 personas, es sentarme en una mesa para 12 personas y comer solo, absolutamente solo. Nadie quería comer conmigo. Estaban los que, desde luego, me odiaban porque había denunciado la corrupción, estaban los que me temían porque, de alguna forma, estaban involucrados en casos de corrupción, pero no querían que su nombre saliera, y estaban los que eran mis amigos que sencillamente no querían comer conmigo para que no les viesen que comían conmigo, ¿no? Entonces, al final, comer solo en un comedor de 200 o 400 personas es tremendo, ¿no? Ya digo que a mí no me ha afectado, bueno, más por lo menos de lo que ya estaba yo afectado,
pero sí es verdad que hay muchos denunciantes de corrupción que al final necesitan un apoyo psicológico. Con esto lo que quiero decir es que, más allá de las enmiendas que hemos presentado, necesitamos una ley integral que nos proteja. Necesitamos una ley integral que proteja a los denunciantes de corrupción. Porque lo último y más tremendo de nuestros casos es que encima estamos siendo utilizados para amedrentar al resto de los denunciantes. Quiero decir, hay militares que están pendientes de lo que me pase a mí para ver si ellos denuncian o no. Y claro, nosotros tenemos dos opciones. O nos callamos y no decimos lo que estamos pasando, o si relatamos el infierno que estamos pasando, lo que estamos es amedrentando a todos los demás, a todos aquellos que están pensando si merece la pena denunciar o no. Y la realidad es que no merece la pena denunciar. 3 años después de haber ejercido la denuncia, he perdido prácticamente todo lo que tenía. Estoy endeudado por procedimientos jurídicos y vivo el remate final de toda esta situación. Y es que nadie quiere contratar a un denunciante de corrupción. En este país, si tú eres corrupto, terminas en un consejo de administración sin mucho problema. Si tú eres denunciante de corrupción, nadie te quiere contratar. Es decir, pasas de ser teniente del ejército y poder llevar la seguridad de un cuartel o poder llevar las telecomunicaciones incluso de todas las Fuerzas Armadas a que no vales para estar en una garita, a que no vales ya ni siquiera para ser teleoperador. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a contratar a alguien que es polémico, problemático o que aparece en un medio de comunicación pudiendo contratar a alguien neutro, que no tiene todos esos estigmas, ¿no? Entonces, con esto yo lo que les quiero transmitir es que no es justo que estemos en esta situación. Somos la materialización del fallo de un sistema, porque no tendríamos que haber hecho lo que hicimos y porque no tendríamos que estar en la situación en la que estamos. Yo no tendría por qué pasar hambre, yo no tendría por qué pasar penuria y, lo que es peor, nuestros hijos no tendrían por qué heredar nuestro estigma. Porque es muy duro tener un bebé y a lo mejor bueno, pues no darle lo que realmente necesitaría. Y todo, o que todo se deba a haber denunciado corrupción. Esto es algo que yo creo que no puede pasar en este país, es algo que creo que no debe de volver a suceder en este país y es algo que a día de hoy está sucediendo. Entonces son ustedes los que pueden cambiar esto, los que nos pueden equiparar al resto de Europa, porque bueno, el dato está ahí, somos uno de los únicos 4 países de la OCDE que no tienen una ley de protección al denunciante y además en Europa, y esto sí que se lo comento, se está gestando la creación de una ley de protección a los denunciantes, con lo cual yo creo que nuestra ley debería de caminar o acercarse mucho a lo que se pretende y bueno, que por favor que miren las enmiendas que les hemos puesto, creo que son muy, muy necesarias, creo que esto no puede caer en saco roto. Esto no puede ser que otra persona tenga que pasar estas miserias y que tenga que sufrir lo que hemos sufrido nosotros. Ya termino. Se me acaba el tiempo. De acuerdo. Sí. No creo que ninguna persona tenga que volver a pasar por esto en este país, ¿no? Creo que no es justo. Más allá de ello, podrán leer aspectos que yo creo que son muy interesantes dentro de las enmiendas, como la protección del denunciante de corrupción que es denunciante de corrupción en ámbito privado. Creo que es fácil resolver la ecuación dentro del ámbito público, pero yo no quisiera que alguien que denunciase en el sector privado se encontrase en la misma situación que me he encontrado yo o que nos hemos encontrado otros denunciantes de corrupción solo por no estar en el sector público, ¿no? Entonces, les pido que, en la medida de lo posible, que se esfuercen en hacer una ley integral que proteja también a los denunciantes en el sector privado. Creo que es muy importante y, sobre todo, creo que esta ley, y esta es otra de las partes más importantes, debe estar dotada presupuestariamente. Sé que no es fácil siempre que se habla de dinero, pero pensemos en las decenas de miles de millones de euros que anualmente se pierden por corrupción y en lo ventajoso y beneficioso que sería que esto, bueno, pues si no digo que no pasase, pero al menos que se redujese. Más allá de ello, si quieren hacerme preguntas, porque sé que andamos mal de tiempo y no quiero que terminemos a las 11 o las 12 de la noche, aunque ya digo que les contaría muchísimos más casos y les hablaría de mucha gente y, bueno, me da lástima no poder tener más tiempo. En fin, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado y quedo pendiente de cualquier pregunta que me quieran hacer.
Muchas gracias. Muchas gracias. Luis Gonzalo Segura, conste que le incitaba a ser corto, pero por supuesto tenía el tiempo que necesitara. Es lógico, que no había ninguna cortapisa. Bien, vamos a empezar con los grupos a los que sí les apretaré un poco más en la cuestión de tiempo. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Rayo. Gracias, presidente. Gracias al compareciente por estar hoy aquí. Como ustedes saben, el Grupo Socialista, entre las comparecencias que solicitó en su día, incluyó la de un representante de la Plataforma por la Honestidad. Nos parecía importante que tuviera presencia y voz en esta comisión y en los debates referidos a esta proposición de ley. Y hoy, felizmente, tenemos la presencia de don Luis Gonzalo Segura, que para nosotros tiene fundamentalmente el valor hoy, para nosotros, repito, de un testimonio necesario que debía ser oído y que debía dejar constancia en el diario de sesiones de esta Cámara. Y lo digo porque, desde el punto de vista, digamos, de los objetivos específicos que hoy nos traen aquí, que es el análisis de una proposición de ley y sus potenciales enmiendas, como sabe el compareciente y saben otros grupos parlamentarios, este grupo ha participado durante el último año y medio en sucesivas, variadas reuniones y encuentros a los que nos ha convocado la Plataforma por la Honestidad, y nos hemos familiarizado plenamente con la problemática, con el tema, con los objetivos que se plantean, e incluso hemos tenido la posibilidad de analizar conjuntamente en sesión prolongada las enmiendas de las que hoy nos da traslado. Y yo lo que sí que puedo hacer hoy aquí en esta Cámara es confirmarle a la plataforma que no solo las hemos leído, sino que desde luego las hemos atendido y las hemos tenido bien en cuenta a la hora de empezar a preparar las enmiendas que formularemos a este texto. Y vamos a incorporar bastantes de ellas porque nos parecen objetivos más que legítimos, por supuesto, para extender el ámbito de protección no solo al ámbito público, sino también al ámbito privado, y proteger con ello no solo al personal de la Administración, sino también al que actúa en el ámbito privado y donde seguramente es más eficaz proporcionar este tipo de protección específicamente. Nos parece que algunas de las propuestas referidas a los principios y a los derechos del denunciante y a la asistencia que hace referencia al ámbito jurídico, al ámbito psicológico, al ámbito laboral, es extremadamente pertinente y las vamos a tener en cuenta en las enmiendas que presentaremos. Creemos también que esta comisión tiene que hacer algunas reflexiones adicionales sobre la posibilidad de ir un poco más allá de lo que es la propuesta que hace Ciudadanos y que ni siquiera está contemplada en las enmiendas que formula la Plataforma por la Honestidad y que tienen que ver y que afectan y alcanzan al Código Penal. Hay en los sucesivos acuerdos de carácter internacional se llama la atención sobre la conveniencia, entre otras cosas, de tipificar penalmente las conductas que consisten en perseguir a los denunciantes. Y esa es una valoración que hemos de tener en cuenta, al igual que la posibilidad de formular algún tipo de atenuante en los supuestos de autodenuncia. Creo que también es una reflexión que deberíamos abordar en estos debates y resolver ese conflicto que ya ha estado presente en los trabajos de la comisión, que es el que hace referencia
al delito de revelación de secretos que puede afectar en algunos casos. Son cuestiones que, repito, nosotros hemos tenido en cuenta, vamos a coger en las enmiendas que formulemos y también vamos a defender en los trabajos de la comisión. Repito, hoy aquí para nosotros tenía importancia el testimonio, lo valoramos, lo agradecemos y esperamos que, bueno, pues que impregne también la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios para abordar decididamente esta regulación y sin mayor dilación, porque es cierto que desde que mantuvimos unas primeras reuniones hace año y medio ha pasado año y medio. Y no puede pasar otro tanto antes de que se apruebe una norma de esta naturaleza y si eso ocurre seremos todos responsables y no creo que este país se lo deba permitir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rayo. Por el grupo de Unidos Podemos, En Común Podem en Marea, tiene la palabra el señor Monereo. Gracias, señor presidente. Agradezco muchísimo la presencia del teniente Segura en esta reunión, en esta comisión, porque nos ayuda a aterrizar en la realidad real de lo que hay detrás de lo que estamos discutiendo sobre la corrupción. Porque estamos discutiendo de problemas no ya muy serios, sino de problemas donde hay un conflicto de poder y de poderes enorme, que genera víctimas. Porque este es el testimonio de una víctima por el ejercicio de un derecho democrático. Y yo creo que eso tiene una enorme importancia, Seguramente, el venir en una plataforma donde se mezclan muchos casos nos puede hacer desviar de un problema real que tendría que verse mucho en este problema que estamos discutiendo, que es el problema de una institución como la institución militar, que es un microcosmos, un subsistema con vocación de sistema que aparece como cuerpo separado y que acaba teniendo leyes propias más allá de las leyes que de una u otra forma son comunes para todos. Yo he tenido cierta prudencia porque me interesa el tema militar un poquito, de discutir la palabra valor y cómo ha ido transformándose la palabra valor. Pero todavía no hemos conseguido unas Fuerzas Armadas que hagan del valor una virtud cívica cuyo punto más alto de ciudadanía es la defensa por las almas del país. Aquello que Maquiavelo nos recordó y que Máximo Viroli, en un libro memorable, Por amor a la patria, reivindica. Frente a lo que ha sido la norma general de la cultura militar, que yo llamaría prusiano-monárquica, a una cultura democrático-republicana que todavía se resiste, justamente convirtiendo una víctima en víctima a una persona que ha ejercido con valor, una virtud cívica en el interior de la Fuerza Armada. Yo creo que eso hay que tenerlo presente también en esto, para que no haya cuerpos separados que al final, como aquella película, algunos hombres buenos, tengan un código rojo que no se comparece, sino que se enfrenta al código real de la sociedad. Si alguna vez queremos acabar con la corrupción, la democracia tendrá que entrar en la empresa, en la institución económica. Pero si alguna vez queremos acabar con la corrupción, la democracia tiene que entrar también en el ejército, en la Fuerza Armada, haciendo de la virtud republicana y democrática un elemento esencial, que no hay que irse muy lejos, eso está en las ordenanzas militares.
Eso está en la declaración, que es ley orgánica de derechos y deberes. El problema es que eso no tiene eficacia real en la vida interna del ejército. Y termino. Yo creo que la clave de esto no es solo que vamos a estudiar y vamos a profundizar en las enmiendas que usted trae en nombre de su asociación, sino tomarlo a usted como ejemplo de el hecho real que hay siempre detrás de una norma jurídica, que hay personas de carne y hueso que sufren y viven y que por ejercer sus virtudes y valores democráticos de la ciudadanía tienen que terminar siendo una víctima de la situación y no personas que sirvan de ejemplo para cambiar la vida de las personas. Muchas gracias, señor Monereo. Por el Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor Prendes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Segura, por su comparecencia. En fin, no quiero reiterarme, ya lo han dicho mis predecesores en el uso de la palabra, que tiene la virtud, que tiene el valor de ser un testimonio pegado a la realidad y un testimonio de aquellos hechos que esta ley de alguna manera pretende combatir y pretende evitar en la medida de lo posible. Seguramente que no acertaremos en todos, seguramente que algunas cosas estaremos errados, pero desde luego la intención con la que esta ley se redactó fue precisamente evitar situaciones tan bochornosas como la suya y la de otras personas que forman parte de esa plataforma o que no, pero que a lo largo de muchísimo tiempo han pagado un coste muy alto, altísimo, y la mayor parte de él en términos personales por su valentía para enfrentarse al fenómeno de la corrupción. Como usted sabe, nos hemos reunido ya en varias ocasiones con anterioridad a esta comparecencia, nos han hecho llegar su propuesta de enmiendas y quiero decir que el espíritu que anima esas enmiendas es el mismo espíritu que anima a la ley, que es dotar a los denunciantes de la corrupción de un estatus determinado que impida el que se puedan tomar represalias laborales, personales, económicas y de ningún tipo contra esas personas. No solo que no se puedan tomar represalias, sino que acceda a un estatus que favorezca la posición como denunciante de la corrupción, ¿no? Que eso se haga a través de un mecanismo, nosotros entendemos que es una autoridad independiente la que tiene que constituirse, porque si no entendemos que si no hay esa independencia respecto al Poder Ejecutivo, seguramente que será ineficaz, y que además se consolide un conjunto de derechos entre los que están muchos de los que ustedes plantean aquí: derecho a la indemnidad laboral, el primero de ellos, derecho a la asistencia jurídica, derecho a la protección, derecho a que se adopten medidas cautelares que impidan la vulneración de todos esos derechos. Todo eso está recogido en la ley, vuelvo a decir, a lo mejor de una manera o de otra, no sé si la forma que ustedes plantean, pero desde luego creo que compartimos la misma intención y el mismo espíritu. Más allá de eso, evaluaremos nuevamente la propuesta de enmiendas que nos han hecho, que amablemente nos han hecho llegar, ¿no? Y finalmente, para terminar, coincido con lo que decía el señor Rayo, el portavoz del Partido Socialista. Llevamos prácticamente año y medio o algo más, algunos grupos desde que entramos en este Congreso de los Diputados, porque nuestra primera presencia en esta Cámara fue en la anterior legislatura, en la breve legislatura anterior, durante unos meses. Desde el primer minuto esta fue nuestra primera iniciativa prácticamente, ¿no? Esta ley integral donde había una parte muy fundamental dedicada a la protección de los denunciantes. Y yo creo que efectivamente no podemos dilatar más la aprobación de una norma como esta, no podemos dilatar más el ofrecer esta herramienta, porque desgraciadamente los casos de corrupción, porque desgraciadamente los casos de acoso y de violentación de los derechos de los denunciantes se producen día a día, y ante una circunstancia que desgraciadamente continúa hay que dar una respuesta de forma inmediata. Nosotros nos comprometemos a hacer todos los esfuerzos para que haya un acuerdo, para que haya un consenso y para que se pueda aprobar con este mismo espíritu, que yo creo que compartimos, este texto normativo lo más rápido posible. Nada más y muchas gracias otra vez por su presencia aquí. Muchas gracias, señor Prendes. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Escudero.
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, darle las gracias, disculparnos en nombre de todos por el retraso que ha tenido usted para intervenir y el siguiente compareciente. Es verdad que no son horas de tenerles ahí esperados en un sillón. Lo sentimos. Yo, en nombre de mi grupo, agradecerle su testimonio personal, su duro testimonio personal, y decirle que empezamos un camino para que es necesario y que es legítimo el querer tutelar, proteger a los denunciantes, y empezamos un camino para poder hacerlo una realidad. El texto legislativo, que no vamos a entrar en él, tiene usted el analizado. Vamos a estudiar todas las propuestas que ha pasado. La primera enmienda, ya le digo que se la aceptamos. Entendemos que no solo tiene que ser a los funcionarios públicos, tiene que ser a toda la sociedad civil quien esté protegida o amparada por este texto. Las demás las iremos estudiando. Dándole las gracias y respetando tremendamente el devenir de todos los acontecimientos que usted ha vivido y de las personas en la plataforma que usted representa, sí quiero, y espero que lo entienda con el máximo respeto, me gustaría hacerle una observación. Usted ha dicho unas palabras que a mí me parecen muy fuertes. En este país ha dicho, si eres corrupto, se ha demostrado que inmediatamente estás en un consejo de administración. Bueno, yo le puedo asegurar, en nombre del Partido Popular y por todas las medidas que se han adoptado desde la 10ª legislatura, que en este país, si hay una persona que es condenada como corrupta, inmediatamente ingrese prisión. Es más, como medidas preventivas, muchos de ellos, que todavía son presuntos, están ya en prisión. Solo quería hacerles observación. Muchas gracias por su testimonio. Muchas gracias. Señora Escudero, y ahora tiene usted la posibilidad para contestar a los que han intervenido. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Quería hacer valoraciones de sus intervenciones. Termino rápido. En el PSOE, se han comentado la necesidad de la celeridad. Lo ratifico. Hay personas que lo estamos pasando muy, muy mal, ¿no? En el caso, se ha comentado también, quisiera puntualizarlo, nosotros hemos hecho una serie de propuestas, pero no tienen por qué ser esas propuestas. Es decir, por eso, de alguna manera, yo he contado mi caso como reflejo de los casos de los denunciantes. Al final, nosotros no somos juristas y, pues a lo que se puede llegar es algo muy diferente de lo que estamos planteando. Pero lo importante es que el espíritu del que nosotros planteamos se conserve. Es decir, que nadie vuelva a pasar por la situación que hemos pasado nosotros. Creo que esto es al final lo fundamental y por ello pido disculpas si en alguna enmienda no nos hemos adaptado jurídicamente lo que tendríamos que haberlo hecho o no se ha presentado en el formato en el que se tendría que presentar. Pero ya digo que lo principal es que nadie vuelva a pasar por nuestra situación. Comentarles que en las legislaciones que hemos estudiado en otros países, y ya no viene al caso, una de las mejores es la de Bosnia, pero ya digo que no viene al caso empezar a hablar ahora de Bosnia, de Irlanda, etcétera, etcétera. Pero sí que les comentaría que lo normal es que, efectivamente, muy al hilo de lo que se ha comentado en el PSOE, cuando alguien quiere denunciar, expulsar de un puesto de trabajo a alguien que es un denunciante de corrupción, tiene que emprender un procedimiento judicial. Es decir, se tiene que ir a un juez y demostrarle jurídicamente de que va a despedir a esa persona por una cuestión completamente ajena a las denuncias que ha realizado, lo cual evidentemente es obvio que garantiza que si ese despido se produce, pues hay un elemento jurídico que demuestra de alguna manera que efectivamente, oiga, es que, vale, yo he podido hacer denuncias de corrupción, pero a mí me expulsan porque soy incompetente y porque alguien le ha demostrado jurídicamente a un juez que soy incompetente. No porque los propios jefes a los que yo denuncio por corrupción resulta que son los que me expulsan. Por poner un ejemplo, pueden leer, esta semana ha salido una denuncia del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, que maneja unos 35 o 36 millones de euros, y podrán leer tranquilamente, es de esta semana, pues las diferentes historias oscuras y negras que suceden allí. En fin, no voy a entrar, ya digo, a comentarlo porque esto se nos iría, pero el que gestiona el Patronato de Huérfanos fue el último que me sancionó a mí. Entonces, o la última persona, el último mando que me sancionó. Entonces, claro, que a mí me sancione alguien que, pueden ustedes leer lo que ha pasado en el Patronato de Huérfanos esta semana, pues es tremendo, ¿no? Este señor, resulta que ahora el Ejército ha perdido 1,5 millones de euros en el Banco Madrid porque tenían congelados 2 millones y pico, ha perdido 1,5 millones
1,8 millones de euros porque estaban en un depósito Cristiano Ronaldo, y eso es lo más suave que se puede decir. Bien, en cuanto a la intervención de Unidos Podemos, sí, quisiera confirmarle que en toda Europa la jurisdicción militar, tal y como la concebimos en este país, es un anacronismo. Es decir, la jurisdicción militar en aquellos países en los que existe, porque no existen todos, se utiliza única y exclusivamente en periodos de guerra, en embarcaciones o en situaciones similares. El que se utilice una jurisdicción militar en tiempos de paz y en territorio nacional es un auténtico anacronismo que debería de desaparecer, ¿no? Y, por último, al Partido Popular y a Ciudadanos les comentaría dos cuestiones por encima. La primera, les recordaría lo que he dicho. En el Ejército hay más de 100 oficiales y suboficiales condenados por diferentes delitos: robos, malversación, agresión sexual, acoso sexual. Ya digo que el paradigma es el capitán condenado por 28 agresiones sexuales. Bien, esos señores siguen siendo militares. Yo no. Entonces, más allá de cualquier otra cuestión, les invito a que hablen con la Plataforma por la Honestidad, con nosotros, porque hay casos que siguen vivos. Quiero decirle, yo, por ejemplo, mi caso sigue vivo. El día 3 de septiembre, el día 3 de octubre, el Tribunal Supremo tiene que decidir. El año que viene tendrá que volver a decidir si continúo regreso a las Fuerzas Armadas. Y resulta que uno de los mayores problemas que tenemos, que tengo yo y que tenemos el resto de los denunciantes, es el abogado del Estado y la Fiscalía, que permanentemente nos están machacando. Entonces, bueno, esos señores, hasta donde llego, creo que tienen alguna relación con ustedes y ustedes son los que gobiernan, ¿no? Entonces, bueno, Ciudadanos sostiene el gobierno. Pero bueno, dicho esto, quiero decir, sería de una gran ayuda que el abogado del Estado y el fiscal, la Fiscalía, no nos siguieran machacando a los denunciantes de corrupción cada vez que vamos a un procedimiento. Porque ya les digo, el 3 de octubre resuelve el Supremo, o sea que todavía tienen tiempo, si quieren, de mirar y revisar este caso y cambiar su posición. Y el año que viene habrá otra falta grave en la que tendrá que resolver de nuevo la Fiscalía, que está subordinada, y el abogado del Estado. Y ya digo, si nos dejan de machacar a los denunciantes de corrupción y empiezan a perseguir a esos oficiales delincuentes que hay dentro de las Fuerzas Armadas, especialmente al que agredió sexualmente a 28 reclutas, muchos lo agradeceríamos. Y dicho esto, nada, darle las gracias a todos y, bueno, lamento haberme extendido por ser las horas que son. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Luis Gonzalo Segura, le agradecemos su presencia aquí. Muchas gracias.